Es una bendición podernos reunir nuevamente y conectarnos para continuar nuestro estudio de las reuniones familiares o células. Voy a agradecerles, hermanos, que si ustedes pueden encender sus cámaras para que podamos interactuar. Hoy nos toca la clase número 4 en nuestro prontuario, razón de ser de las células, y allí veremos la multiplicación, formas en que se multiplica una célula y el proceso de multiplicación madre a hija, no hija a hija, sino madre a hija. Entonces vamos a orar en esta mañana para que pongamos esta reunión en las manos de Dios y sea el Señor dándonos su dirección, su iluminación y su sabiduría. Oramos. Padre, en esta mañana te damos las gracias. Gracias por todo lo que tú nos permites hacer hasta este momento. Bendigo tu santo nombre, poderoso Dios, porque ha sido tu voluntad, ha sido tu misericordia hasta este instante, el que nos podamos, mi Dios, reunir con los alumnos, Señor mi Dios, y también con aquellos que verán la clase posteriormente. Padre, te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, por amor de tu nombre, que tomes el control de todo en esta mañana, que nos des la sabiduría, la iluminación y la inteligencia para poderlo hacer. Gracias, Dios bueno y santo. En esta mañana todo queda en tus manos. Amén y amén. Bueno, eh, la visita pasada vimos las bases bíblicas e históricas del movimiento celular. Vimos la naturaleza de las iglesias en las casas. Vimos cómo fue de inteligente, efectivo y astuto de parte de los discípulos dirigentes de la iglesia primitiva, ubicar a todos los convertidos en las casas. Habíamos hecho una operación matemática que 3,000 personas, creo, lo dividíamos entre 120, salían como a 25 personas por discípulo. Entonces, de esa manera fue que se pudo atender a todo el conglomerado de cristianos o nuevos nacidos y así empezar un trabajo de discipulación o un trabajo de pastoreo en las casas, porque en aquel tiempo la iglesia primitiva no tenía templos como tenemos hoy, ¿ok? No tenían templos, no tenían un lugar aprobado, porque todo eso fue necesario un trámite hasta que en los siglos posteriores la religión cristiana o el cristianismo se declaró imperial. Pero mientras eso llegó, la iglesia del primer siglo necesitó de los hogares donde congregarse. Y es allí donde las células o las reuniones familiares surgen, porque habíamos hablado que el Señor nos daba la visión y la visión era la estrategia, pero nosotros nos encargábamos de administrarla, ponerla por obra y echarla a andar. Y a esto le añadíamos el respaldo absoluto de Dios cuando hacía maravillas y milagros a través de la mano, por medio de la mano de los apóstoles, pero a eso ya estaba la estrategia montada por parte de los discípulos de aquel tiempo y se le pudo dar pastoreo a la mayoría de las personas. Entonces, luego vimos los fundamentos de la iglesia celular, encontramos los textos bíblicos en el libro de los Hechos, que es prácticamente
el libro de los Hechos es la biografía completa del nacimiento, desarrollo y expansión de la iglesia primitiva o de la iglesia del primer siglo, como le quiera llamar. Entonces vimos nosotros que los apóstoles atendían a las personas en las casas y eso era muy astuto por parte de ellos para evitar la persecución, para evitar eh, problemas con los judíos y para evitar muchas otras cosas que se oponían al cristianismo de los discípulos. Hoy vamos a ver razón de ser de las células. Usted tiene ahí su PDF, entonces busque allí el encabezado donde dice razón de ser de las células y vamos entrando ya al material de su PDF. La célula biológicamente es la unidad estructural más pequeña de un organismo que es capaz de funcionar independientemente. Así como las células individuales se unen para formar el cuerpo de un ser humano, las células en una iglesia forman el cuerpo de Cristo. Además, cada célula biológica crece y reproduce sus partes hasta que se divide en dos células. O sea, la célula es fundamental en una iglesia celular. En una iglesia que no es celular no es realmente fundamental porque es un departamento alternativo. Otros departamentos tendrán mayor importancia en una iglesia que no es celular, pero cuando la iglesia es celular, todo lo que se haga se hace a través de las células. Toda capacitación, todos los talleres de célula, todos los talleres de formación de líderes de célula, todos los congresos que se imparten en la iglesia para equipar a la iglesia en la visión celular, esto ayudará para que el trabajo de la célula sea efectivo y productivo. Cuando nosotros entendemos lo que es la célula como tal, nos vamos a dar cuenta de la enorme importancia y eficiencia que nos aporta la célula al cuerpo de Cristo. En un grupo están trabajando los hermanos, ahí hay creyentes que son nuevos, ahí hay creyentes que son recién bautizados. Entonces, los que no pueden tomar privilegio en la congregación general, entonces lo van haciendo en la célula y esta célula le va aportando desarrollo al nuevo creyente, le va aportando crecimiento, va consolidando su fe porque trabaja en una unidad estructural. Cuando hablamos de unidad estructural, estamos hablando de que la célula no es una iglesia distinta. No, estamos hablando de que todas las células están trabajando con el mismo formato, con la misma propósito, con las mismas metas, están trabajando con las mismas perspectivas para que todo funcione, todo crezca en orden proporcional al mismo tiempo. Entonces, por eso es que la célula es fundamental. Y cuando se llega el momento de que se divide la célula, ¿ok? Entonces, ahí automáticamente se nombra un nuevo líder, un nuevo sublíder, y se asignan otros hermanos para que acuerpen al líder de la célula y se encarguen de traer visitas o traer invitados a la nueva célula y la célula vuelve a repetir el ciclo con el que se dividió. Prácticamente, cuando hablamos de división de células, aquí es donde oficialmente, legalmente cabe el término división, porque es una división sana,
Es una división correcta, es una división necesaria. No puede haber una célula de 50 hermanos. No puede haber una célula de 40. No, automáticamente hay que dividirla. ¿Para qué? Para que esa otra célula haga el mismo ciclo con el cual se formó la primera célula. Los mismos pasos, la misma metodología, todos los integrantes de la célula seleccionan una persona para que sea ese invitado especial y se le da seguimiento y se le hace visita y se le escribe y se le habla y se le apoya. Entonces eso hace de que el invitado quiera estar en la célula, porque en la célula se le da un trato fraterno. En la célula se le da un trato fraterno. Bueno, ya cuando entremos a lo que es quién es el invitado, vamos a hablar todo eso en detalle. El objetivo fundamental de la célula es la multiplicación. Vuelvo a repetir, no podemos tener una célula de 60 hermanos. No podemos tener una célula de 50, de 40, de 30 hermanos. No, no, hay que dividirla, hay que multiplicar, tiene que multiplicarse esa célula. La célula alcanza un momento, lo que se le da para multiplicación de células son 6 meses. En 6 meses tienen que haber resultados, mínimo 8 meses. ¿Para qué? Para que se pueda multiplicar. Y ahí vamos alcanzando más almas, vamos alcanzando más personas para Cristo. El corazón del ministerio celular es la evangelización para alcanzar a los hombres y mujeres perdidos. Una célula que no evangelice, esa célula está estancada. Esa célula es inoperante. Una célula que no ejerce evangelismo, esa célula tiene bozal puesto, prácticamente es muda. Ese es el propósito de la célula, el evangelismo. El creyente tiene su invitado que recurrentemente lo está trayendo a la célula todos los sábados, por decirlo así. Esa persona en el resto de la semana lo lleva a la iglesia, lo va a traer a su casa para llevarlo a la iglesia. Si no tiene el pasaje, le paga el pasaje para que pueda transportarse en el autobús. Le facilita todos los medios para que esa persona llegue a la iglesia. Y a eso le añadimos oración diaria. Oración diaria por esa persona. Ayuno si es posible para que esa persona se convierta a Cristo. Prácticamente es una persecución. Entonces, cuando el invitado recibe toda esta atención, tarde o temprano terminará aceptando a Cristo. Porque no hay búsqueda sin respuesta. No hay estrategia que no tenga respaldo en el reino de Dios. Toda estrategia en el reino de Dios que busque glorificar a Jesucristo y alcanzar a las almas tendrá respaldo de Dios, ya sea que esa estrategia esté puesta en el hermano más humilde de la creación. No importa. Entonces, el objetivo fundamental de la célula es multiplicarse. Claro, no vamos a multiplicar una célula de 5 hermanos, eso es desintegración de la célula. La vamos a multiplicar cuando ya haya alcanzado. Vale, le voy a poner un ejemplito. Formamos una célula con 6 hermanos. Dentro de esos 6 hermanos está el líder y el sublíder y está un tesorero. Porque siempre se tiene que hacer un recaudo de ofrenditas para los mismos refrigerios de la célula. Esos 6 hermanos tienen que traer un invitado. Ese invitado prácticamente tiene que ser seleccionado esa persona, no es así al chilazo como dicen, no, es una persona muy seleccionada que tenga necesidad de Dios y que pueda el creyente hacerlo llegar a la iglesia y hacerlo llegar a la célula. Entonces, 6 hermanos integrantes de la célula más 6 invitados son 12. En 6 meses tienen que ser 12 miembros, prácticamente los 6 invitados convertidos a Cristo.
Entonces luego empieza un proceso donde es la consolidación de la célula. Y en ese proceso siguen llegando más. Porque hay hermanos que tienen yo he conocido personas que tienen una facilidad para invitar personas a la iglesia. No tienen complejos para hablar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De repente trae uno, trae dos o trae una familia. Y ahí la célula se hace ya de 25 personas. En 8 meses, 25 personas convertidos están congregándose, están yendo a la iglesia y están visitando la célula. Entonces se toma la decisión de multiplicar la célula. Se tiene que dividir la célula. ¿Para qué? Para que todos crezcan, para que se levante otro líder, para que se levante otro sublíder, para que se levanten predicadores, para que se levanten cantantes, qué sé yo. O sea, eso por ley produce crecimiento integral. La persona se desarrolla, el creyente se desarrolla, pierde miedo. Hay gente que le tiembla, hermano, la voz para hablar en público. Y en la célula se va desarrollando, ahí pierden el miedo, ahí se vuelven valientes, ahí se vuelven corajudos, hermano, ahí evangelizan a discreción. ¿Por qué? Porque la célula le está dando apertura y desarrollo. Lo demás, el bautismo y todas esas cosas, lo demás van llegando. ¿Por qué? Porque la misma persona que está siendo desarrollado, ahí recibe la instrucción para su bautismo. ¿Y qué pasa? Ahí se van cosechando los frutos. Mire, la cosecha espiritual va saliendo de la célula. Entonces, ese es el propósito fundamental de la célula. La meta principal de todo, esta debe ser la meta principal de toda célula, alcanzar las personas. Las células funcionan como redes que se extienden a través de ciudades enteras. Claro, si usted mete unas 100 células en todo Tegucigalpa, me imagino que hasta se va a quedar corto, pero está diseminado en toda la capital o la aldea donde usted viva o el municipio donde usted viva. Si es una iglesia celular, si es una iglesia celular, va a meter células en todos lados. Fíjese que hay personas, hermanos, hay líderes que se levantan que de repente no son líderes de plataforma, pero son líderes de campo, hermano. Son líderes de campo y el pastor tiene que tener ojo de tigre para visualizar estos talentos que están dentro de la congregación, agarrarlos, mire, y capacitarlos en el asunto del liderazgo de célula. Porque esa gente que es intrépida, esa gente, hermano, esos tienen que ser los líderes de célula. El líder de célula no puede ser un hombre pasivo, una mujer pasiva que se llena de moscas y no se da cuenta. No, tiene que ser una persona activa, dinámica, emprendedora, con liderazgo nato. Y le aseguro que esas células, hermanos, en términos de un año estarán multiplicadas en gran manera. Entonces vamos avanzando en el material. ¿Cómo se multiplica una célula? Allí en su PDF está. ¿Cómo se multiplica una célula? Número uno, la fase del aprendizaje. Número dos, la fase del amor. Número tres, la fase de la asociación. Número cuatro, la fase para avanzar. Y número cinco, la fase para salir. Vamos avanzando entonces. Entramos a la fase del aprendizaje. Al principio, todas las células humanas, hablando desde la perspectiva biológica humana, parecen una pequeña masa de protoplasma sin forma. Sus partes individuales son imposibles de distinguir. Aunque la célula tiene el código para la multiplicación, debe crecer y desarrollarse primero. Ese es el código, ¿verdad? Los grupos celulares siguen un modelo similar. Los miembros al principio se miran el uno al otro sin saber qué esperar. Y la primera etapa de la vida del grupo celular tiene la característica de que sus miembros comienzan a conocerse. Quizá los líderes, Dios mío, perdón ahí hermano, que hay gente que no sé qué pasa. Denme un chancecito que estas cosas, ok.
Ok, ahí estamos de nuevo. Bueno, em, deme un segundito que tengo unos alumnos del primer nivel. Tengo unos alumnos del primer nivel que hoy tendremos una conexión en la tarde. Deme un segundito. Ok. Ok. Vamos. Ok. Bien. Perdón ahí, hermano, que mire, tengo 63 alumnos en primer año virtual. Yo necesito 2 cerebros. Necesito 2 cerebros. Increíble. Es increíble. Mira, he estado trabajando hasta altas horas de la noche atendiendo gente. Bien, estábamos hablando de la fase del aprendizaje. eh, ok. Esa es la fase donde todos los miembros de la célula comienzan a conocerse. Ahí es donde todas las personas van perdiendo hola, Dios la bendiga, ¿cómo está? Tal vez, tal vez era una vecina de la cuadra que nunca se habían hablado, pero llegó a la célula y empezó aquello a nacer, ¿verdad? Porque de eso se trata que en la célula la convirtamos en un hogar prácticamente, en un hogar de fraternidad, de amor, de amistad, de confianza. Eso debe de ser importante. ¿Qué es lo que aporta cuando las personas eh, rompen el hielo? ¿Qué es lo que aporta esto? Aporta una unidad, aporta una hermandad, una confraternidad entre los integrantes de la célula. Se vuelve un grupo indivisible en pensamiento, en emoción, en sentimiento, en intención. Entonces, la célula empieza a dar forma, ¿verdad? Y comienza a sentirse aquel ambiente bonito, ameno, que la gente, hermanos, está ávida porque llegue el día de la célula. Porque de repente, bueno, no de repente, hay más confraternidad en la célula que en la iglesia. Imagínense una iglesia de 1000 miembros. No, hombre, es raro que se saluden los de una esquina con la otra esquina. Entonces, mientras que en la célula, allí está ese grupo creciendo en todos los sentidos. La gente se siente bien, los problemas de uno son los problemas del otro. Hay una identificación grande, hay una empatía grande con las necesidades de los demás y aquello se vuelve tan bonito. Entonces, la fase del aprendizaje es allí donde la célula comienza a tomar forma. Vamos avanzando un poco para ver. Miren lo que dice la fase del amor ahí en su PDF. Los cromosomas en una célula humana empiezan a alinearse en, en ares, aunque no en una línea recta. De modo similar, los integrantes de la célula se quitan las máscaras durante esta fase de amor. Las personas se conocen tal cual son realmente. El conflicto se observa a menudo cuando alguien se olvida de llevar refresco o llega tarde. De ahí que hay quienes han denominado esta como la etapa del conflicto. La fase del amor también dura aproximadamente un mes. Bueno,
aquí, como decíamos, es donde las personas están eh, enrolándose en una empatía mutua, nace el amor. Si una persona no pudo cubrir algo, por decir así, con una parte del refrigerio, otra lo cubre. Al caso que la fase del amor en la célula es lo que viene a solidificar lo que es el núcleo de la célula. Allí, por ejemplo, por decir así un ejemplo, se enfermó la hermana que siempre canta las alabanzas o que siempre toma un especial. ¿Qué pasó? Que no vino. Se dan cuenta que se enfermó. La célula, es deber del líder de célula ir con la célula a visitar a esa persona. Eso es lo que hace el amor. Entonces, cuando alguien se ve tomado en cuenta, cuando alguien, imagínense una visita, pues una visita que le pase esto, no meramente un hermano de la célula, sino una visita, tuvo un problema, esto y que el otro. Entonces, toda la célula va a visitarla, ¿verdad? Esta es una estrategia fundamental para crecer. Va toda la célula a identificarse con esa persona, van a visitarlo, van a motivarlo a estar con esa persona, y cuando esa visita se ve que es importante para los demás y que tiene un valor, entonces eso toca el corazón y esa persona termina rindiéndose a Cristo, ¿verdad? Termina rindiéndose a Cristo. ¿Por qué? Porque el amor rompe muchas cosas y cubre multitud de pecados, ¿verdad? Entonces la segunda fase, la fase del amor, ya vimos la fase del aprendizaje. Ahora vamos a ver la fase de la asociación. Ahí en su material, en una célula humana, los cromosomas que estaban flotando libremente, de repente empiezan a formar una línea en el medio de la célula. En el medio de un grupo de células, alrededor del tercer o cuarto mes, los miembros comienzan a encontrar sus roles de trabajo. Por ejemplo, todos empiezan a reconocer la capacidad que Judy tiene para la adoración, por decirlo así, o el don que tiene Juan para aconsejar. Este es un buen momento para preparar la célula para la evangelización. Esta fase dura aproximadamente un mes. Un mes para la fase del amor, un mes para la fase del aprendizaje, un mes para la fase de la asociación. Aquí es donde empieza lo bonito, porque de repente en la iglesia en general, en el templo, no tiene participación, no es tomado en cuenta, pero en la célula se está dando cuenta los hermanos y el líder que fulana tiene buenos talentos, que fulano tiene grandes habilidades, que el otro hermano que de repente parece tan tímido que no puede ni hablar, pero tiene una destreza increíble para hablar de Jesucristo. Entonces, todas estas cosas es aquí donde los miembros de la célula empiezan a encontrar su rol de trabajo, sus habilidades, sus dones naturales que poseen. Hay gente que tiene una habilidad para montar una plática, hermano, tremendo. Hay personas que tienen la habilidad para servir. Hay personas que tienen la habilidad para comunicar. Una iglesia sin comunicación es una iglesia muerta, hermano. Es como que una radio se le muera la antena de transmisión. Una célula que tenga la capacidad de comunicarse. Hoy tenemos los medios habidos y por haber de lo mejor. Las redes sociales, hermano, nosotros tenemos que utilizarlas al máximo para la predicación del Evangelio de Jesucristo. Formar un equipo de trabajo en asociación mutua dentro de la célula, dentro del grupo, dentro del escuadrón, como le quiera llamar. Eso hará de la célula una columna dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque todos tendrán su propio rol de trabajo. El que canta en lo que canta, el que predica en lo que predica, el que sirve en lo que sirve, el que comunica en lo que comunica, el que evangeliza en lo que evangeliza. O sea, todos encuentran su destreza,
la opción de desarrollar su destreza dentro de la fase de la asociación. Vamos a la siguiente, la fase para avanzar, la número 4. Las cuerdas del cromosoma, por ejemplo, tomado este ejemplo de una célula, empiezan a alinearse en la posición de este a oeste, por decir así, de izquierda a derecha, preparándose para avanzar y formar un duplicado exacto de sí mismo. Un duplicado exacto de sí mismo. A esta altura, en el grupo celular, los miembros enfocan la evangelización. Aunque la célula siempre se extiende hacia otros, el tiempo del avance resalta la evangelización del grupo como la actividad primaria. La fase de lanzamiento ocurre el 4º mes hasta que la célula se multiplica. Avanza la célula, ya está lista la célula para ir de casa en casa. De 10 o 20 hogares que visiten, que de esos 20 hogares puedan alcanzar 5 familias es un acto glorioso. No digamos el 100%, el 80%, el 70%. Pero ¿qué pasó? Ya la célula está lista para el avance. Ya cada quien sabe lo que tiene que hacer. Ya cada quien sabe a qué va la célula. Esta es la diferencia entre célula y grupo familiar. En el grupo familiar, el predicador lo hace todo. Pone a una hermana a cantar, una a dirigir, una trae los refrescos, qué sé yo, pero hasta ahí llegó todo. Y de repente el grupo familiar no es ni grupo, sino es un grupo de la iglesia, porque todos los que llegan allí son hermanos de la iglesia. Mientras que en la célula, los miembros de esa célula deben traer un invitado que no sea convertido, no un invitado de otra iglesia, que sea miembro de otra iglesia. Debe de ser una persona que esté descarriado, debe ser una persona que no se ha convertido, para que sea alcanzado, porque en la célula se imparte la palabra de Dios. Ya vamos a entrar a ese asunto de lo que es lo que se hace en el culto celular. Entonces, en la fase para avanzar, ahí la célula ya está lista, porque ya todo el mundo conoce su rol de trabajo, ya todo el mundo sabe qué es lo que tiene que hacer, y así, mis hermanos, avanza la célula. Mire, avanza, el avance es hacia el frente y comienza a alcanzar personas, comienza a alcanzar más almas para Cristo y así sucesivamente hasta que llega a un punto donde ya debe de multiplicarse, ¿verdad? En ninguna parte del sistema celular la célula reemplaza a la iglesia, no. La célula es parte del cuerpo de Cristo. La célula es parte orgánica fundamental de la iglesia. La célula nunca podrá reemplazar a la iglesia. Vamos al número 5. La fase para salir. Cuando la célula se prepara para dar a luz una célula idéntica, los cromosomas se separan y se dividen, a eso se le llama multiplicación. En un grupo celular se levantan nuevos líderes y se entrenan para guiar una célula. Mientras se van uniendo los nuevos miembros, cuando el grupo es lo suficientemente grande, tiene lugar la multiplicación. La fase para salir puede durar hasta un año. Oiga bien, mire, no se multiplican todos los grupos celulares, pero existe el peligro de estancamiento cuando esto no sucede. Entonces, de 8 meses a 12 meses es el tiempo correcto y bueno para que la célula pueda duplicarse y se crea una célula idéntica. ¿Ok? De repente el sublíder que estaba en la célula madre pasa a ser el líder de la célula hija. Y se nombra un sublíder, y se nombra un tesorero, y se nombra un secretario, por decir así. Y ahí va
de nuevo el grupo formándose y vuelve al mismo rol de trabajo y vuelve a repetir el ciclo y así van alcanzando y usted de repente está viendo que la iglesia tiene más personas, llegan más hermanos, se convierten más. ¿Por qué? Porque el trabajo de campo, el trabajo de evangelismo, el trabajo celular es efectivo. ¿Ok? Es efectivo. Bueno, vamos avanzando entonces. Factores que contribuyen para que se produzca la multiplicación de una célula. Número 1, el tiempo devocional del líder de la célula. El tiempo devocional del líder de la célula. ¿Qué es eso? O sea, es el tiempo en el que el líder de la célula busca de Dios. Ser líder de una célula no simplemente es mandar, poner a predicar, poner a dirigir a alguien. No. El líder de la célula es la parte fundamental de la célula. Porque si el líder es un hombre que busca de Dios, es una mujer que busca de Dios, está en contacto con Dios, está orando por los miembros de la célula, está orando por los invitados, está orando por el invitado personal que ella tiene o él tiene. Entonces la célula tiene todos los factores positivos para multiplicarse. ¿Qué sucede cuando un líder busca de Dios? Dios lo respalda, Dios lo apoya, Dios le abre puertas, Dios está con él en todo tiempo y en todo momento. Y aquello va creciendo y aquello va avanzando, porque no meramente es una cuestión de liturgia, sino también de búsqueda. No solamente congregar a los hermanos y a las visitas y hablar un poquito de Dios y contar un testimonio o qué sé yo, y de ahí el refrigerio y chao, los vemos. No, es un tiempo que la célula se trabaja en privado. El líder prepara su célula en privado con Dios para que Dios se manifieste en la célula y haya respaldo y toque los corazones. 2, la intercesión, mire, del líder por los miembros de la célula. La oración por los miembros del grupo es la tarea más importante del líder para unificar. Oiga bien, subraye, unificar. El líder unifica, no divide. El líder unifica, no menosprecia. El líder es un unificador. El líder fortalece al grupo. El líder es el bastión importante de la célula, no es un mandón, no es un opresor, no le pone carga a la célula innecesariamente. Es una persona que busca la dirección de Dios, es un pastor de célula, pues. Busca la dirección de Dios, ¿por qué? Porque su misión es hacer que las personas, los miembros de la célula, se encuentren con Dios en la célula. Ese es el punto de parte del líder. No convertir la célula en un grupo político, a hablar de lo que está pasando en el ámbito político, no convertir la célula en un comadreo o en un lugar de chambre o criticar al pastor o a los hermanos que están a la par del pastor. No, el líder de célula, por eso es que a la hora de escoger un líder se tiene que tener un buen pulso para poder depositar esta confianza y esta honra, esta gran responsabilidad en manos de una persona. ¿Ok? Por eso es que el líder debe de ser un hombre guiado por Dios o una mujer guiada por Dios. Yo recuerdo cuando los apóstoles pidieron 7 diáconos a la congregación o propusieron 7 diáconos. Dijeron, bueno, queremos que estas personas tengan buen testimonio y sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando alguien es lleno del Espíritu Santo? Esta persona es guiada por Dios. Es más guiada que los demás, pues vaya. ¿Por qué? Porque tiene una doble porción del Espíritu Santo en su vida. Perseguirá todos los intereses de Dios. Dejará a un lado sus intereses personales. Y en una célula se necesita ser luz y no una persona
parcial. Las visitas que lleguen a la célula, las personas que lleguen a la célula, de repente en un tiempo fueron enemigos de ese líder, o de repente fueron personas contrarias a él, o no simpatizaban con él. Pero es allí donde tiene que ejercer la función de líder, porque está puesto para ministrar a Dios y no sus intereses personales. Por eso es fundamental, el líder está puesto para unificar, fortalecer al grupo al prepararse para la multiplicación. Es él el que imparte la palabra, no pone a otro a predicar. Él debe de prepararse desde un lunes, toda la semana, prepararse con la guía de la célula, porque normalmente se trabaja con una guía celular. 3, el tiempo que el líder pasa con Dios para prepararse para la reunión familiar, lo que estamos hablando. El tiempo que busca de Dios, que habla con Dios en oración y le dice, Señor, ayúdame, respáldame, por favor, manifiéstate, toca los corazones, convierte esta célula en un altar tuyo. Convierte esta célula en un templo donde tú desciendas y nos bendigas y nos sanes y hagas tus maravillas entre nosotros. Yo no busco mi gloria, sino que busco tu gloria, Señor. Cuando el líder hace eso, Dios se manifiesta. 4, la oración diaria de las personas que asisten a la célula. Este es otro factor que ayuda a que la célula se multiplique. Cada miembro de la célula debe tener un rol activo en la búsqueda de Dios para que la célula, para que las personas que llegan a la célula encuentren a Dios. Cuando hay un clamor de X hermanos y el clamor del líder por el ámbito de la célula, Dios se va a glorificar, porque no hay oración sin contestación. Entonces Dios se tiene que... Ahora, si los hermanos de la célula no oran, hermano, no oran ni para comer, peor para que oren por un hermano que lleve, por un amigo que llevan a la célula. O peor que oren por el líder de célula. O peor que oren por el anfitrión de la célula, que es otra cosa. Hay que orar por el anfitrión de la célula en la casa donde se hace la célula. Ese hogar debe de ser ministrado por la presencia de Dios también. No puede ser un hogar que en el día se están zumbando en las rancheras y ya el sábado en la noche ya están las alabanzas, ya ponen música ahí de Julio Melgar y ahí ya, pero toda la semana estuvo ministrado por el vivo diablo. Entonces, por eso es importante que la gente que forma parte de la célula o el escuadrón busquen de Dios. 5, otro factor, la confraternización con los asistentes. La hermandad con los asistentes, ese vínculo de hermanos, caramba, se ha perdido en las iglesias, hermano. Se ha perdido tanto ese vínculo. Entonces la célula busca nuevamente colocar eso, ese respeto, ese amor, ese cuidado de hermanos, esa protección mutua de hermanos. Esa asistencia mutua de hermanos. Eso es lo lindo, eso es lo que buscaba Jesús cuando dijo: en esto os conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Entonces, la confraternización es importante, que la gente vea que ese es un lugar de hermandad, no de egoísmo, no de egocentrismo ni de envidia, sino que es de hermandad. 6, la motivación para que todos participen en el trabajo. O sea, ahí todos trabajan, hermano. Ahí nadie es llanero solitario. Ahí nadie es el mero campeón. En la célula todos trabajan por igual, mis hermanos. Imagínense esa célula. Por ejemplo, mi pastor, yo creo que tiene como unas 50 células en su iglesia y tiene gente que trabaja con camionetas, ¿verdad? La famosa van. Y allá andan, mire, acarreando gente, se mueven, esas son como 4 camionetas que tiene la Iglesia Obreros de Cristo, y ahí van ellos, mire, acarreando gente, y ahí tienen como más de 1000 personas en ese templo. Porque la célula va creando el ambiente, creando la atmósfera, creando ese espacio maravilloso donde todos perseguimos un común, donde todos buscamos un común y es Cristo,
donde todos tienen una parte del trabajo, nadie es el milusos, nadie es el superhombre ni la supermujer, todos tienen una parte de su trabajo. Las células que crecen están constantemente invitando personas nuevas. Ahí está. Si ya se convirtió Pancho, el invitado de Heidi, Heidi busca a otro. No solo se quedó con Pancho, ahí ya se convirtió el hermano. No, busca otro. Y así se va repitiendo ese ciclo. Se va repitiendo y la célula de repente llega a ser hasta 40, 50 personas, hermano. Así mismo. Siempre orando, buscando, visitando, predicando, poniendo en obra, en práctica todo lo que el Señor nos ha mandado. Los líderes de células exitosas exhortan a los miembros de la célula que inviten a los amigos íntimos, familia y compañeros de trabajo a la reunión celular. Ese es el trabajo del líder, estar motivando. Vamos avanzando, motivando. Ahí están otros factores de crecimiento en la célula. 7, fijar metas. El líder que falla en fijar las metas que los miembros puedan recordar tiene aproximadamente un 50% de posibilidades de multiplicar su célula. Estableciendo metas hace que ese porcentaje aumente al 75%. Bueno, volvemos al asunto. El Señor nos dio la visión, el Señor nos llamó, pero mi parte es la organización. Mi parte es organizar. Yo debo organizar la visión, yo debo administrar la visión. Yo como líder de célula tengo que fijar metas. ¿Y cuál debe de ser una de esas metas? Alcanzar el posible número de personas para Cristo. Esa debe de ser una de las grandes metas. Convertir la célula, una meta número 2 puede ser convertir la célula en un hogar prácticamente, un ambiente hogareño de amor y de unidad. Número 3, hacer que los integrantes de la célula se sientan valorados. Hay gente que se le acerca a la hermana fulana de tal porque es hermana de una diputada. Ajá, y los demás hermanitos, los humilditos, los que viven allá en el hoyo, no, esos no valen. No, cuando nosotros hacemos que todos los integrantes de la célula tengan el mismo valor, sea de saco y corbata o sea humilde, eso hace una unidad granítica. Eso hace irrompible eso. ¿Y qué sucede? Eso atrae más personas, así como dice la Biblia en Hechos, ¿verdad? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y todos querían ser parte del grupo porque miraban esto. Miraban confraternidad, miraban igualdad, miraban amor, miraban unidad. Ahí no había distinción de clase social, todos eran iguales. La célula, una de las metas de la célula debe de ser, mi amado hermano, que todos se vean por igual dentro de la célula. Ahí nadie es más, nadie es menos. Número 8. Conocer la fecha para la multiplicación de la célula. Bueno, esto puede ser espontáneo. Uno de líder debe de observar cuándo es el momento correcto. 9. Entrenamiento. Los líderes celulares que se sienten mejor entrenados multiplican sus células más rápidamente. Sin embargo, el entrenamiento no es tan importante como la vida de oración y la orientación hacia las metas. Bueno, yo podría decirle que para mí las tres cosas son importantes. El entrenamiento me da la herramienta para administrar la célula. La vida de oración me da el respaldo del Señor y la organización de las metas. ¿Cómo voy a organizar metas si no tengo entrenamiento? Entonces, para que un líder sea eficaz, debe de ser entrenado, debe buscar de Dios y debe de saber administrar la visión, crear estrategias, crear metas como las que ya mencioné dentro de la célula. Toda meta debe de ser en torno a la célula, no metas personales.
No ir a vender ahí rifas, ¿verdad? Mira que aquí tengo este jean que me mandaron. No, no. Eso no debe de ser en la célula. La célula es para hablar de Dios, para predicar a Jesucristo y para evangelizar. Nada de ir a vender ahí tenis, unos tenis que me mandaron. No, eso no, hermano, no lo puede hacer. Entonces, por eso el líder necesita el entrenamiento. Décimo, la capacidad del líder para alcanzar a otros. Los líderes de célula exitosos visitan, escúchalo bien, los líderes de célula exitosos visitan a los recién venidos inmediatamente. Ayer se convirtió Próximo. Mañana vamos para la casa de Próximo. Vamos a estar con él, vamos a tomar café con él. Y seguimos hablando de Dios. Eso consolida, eso fundamenta, eso se llama seguimiento. Hermanos, los creyentes de hoy, hermanos, somos muy acomodados. Todo lo dejamos al WhatsApp. Ahí te mando un texto, ahí te mando un WhatsApp. No, no, no. Es importante ir presencialmente. Gloria a Dios. Bueno, la visita inmediata y personal a la casa de una persona nueva es una de las maneras más eficaces para asegurar que ésta volverá a la célula o a la iglesia. Se siente valorado, hermano. El líder de célula llega y tiene una plática con él y dentro de la plática le dice, mire hermano, el paso que usted dio ayer en la iglesia es el paso más fundamental de su vida. Usted le entregó su vida a Jesucristo, hermano, yo lo felicito. Dice la palabra y empieza, mire, a hablarle de la palabra. Y empieza el líder a fundamentar la decisión que tomó esa persona. Porque hay gente que acepta a Cristo y después viene el diablo y les trabaja la mente y les pone dudas, pero cuando llega el líder, llega a poner más fundamento, a consolidar la acción que hizo esa persona. Avanzamos. 11º factor, las veces que el líder hace contacto con personas nuevas. Los líderes que tienen contacto con 5 o 7 personas nuevas por mes tienen un 80% de posibilidad. Bueno, esto es una probabilidad matemática en cuanto al contacto. Todo dependerá del líder. Hay líderes que solo se limitan a la célula. Pero como ya decía, hay personas que tienen la capacidad de montar plática con las personas, hermano, de abrir una plática en segundos y son tan amistosos y son muy cordiales y ahí rápido hacen una amistad. Esos líderes tienen la capacidad tienen el 80% de probabilidades de multiplicar su célula. ¿Ok? El número 12 es la capacidad del grupo de involucrar a otros. Los líderes celulares que animan a sus miembros a invitar a otras visitas duplican su capacidad de multiplicar una célula. Bueno, yo considero que en el mes número 4 o el mes número 5 la célula entra en esa fase. Prácticamente todos están enchufados en la visión. Por eso es fundamental equipar a la iglesia, equipar a los líderes en la visión celular. Porque, ¿qué sucede si el líder es intrépido, audaz, enchufado en la visión, pero los demás hermanos solo se limitan a lo que pueden hacer y punto? No, prácticamente se va desalineando el avance, pero cuando todos están enchufados en la visión, cuando todos apuntan hacia una dirección y respiran el mismo aire, avanza de frente el trabajo de la célula, ¿verdad? Vamos avanzando. 13º factor, el número de visitas a la célula. Hay una relación directa entre el número de visitas en el grupo y el número de veces en que un líder multiplica su célula. Bueno, vamos a obviar esto. Vamos a ir al 14, reuniones sociales. Las células que tienen reuniones sociales por mes se multiplican 2 veces más rápidamente que aquellas que no tienen ninguna. Bueno, ¿qué es una reunión social? Una reunión social es cuando el líder de célula, en un día que no es reunión de célula y que no es reunión en culto de la iglesia, convoca a todos los integrantes de la célula
a compartir un refrigerio, a comer ahí un asadito, a interactuar, o sea, a volver el grupo más sólido. ¿Ok? No importa si solo son tajaditas con repollo y fresco de tamarindo, no importa. Pero se reúne el grupo, o sea, no llevan Biblia, no llevan ni Biblia, o sea, es una reunión totalmente, es como un ágape, pues vaya, así de simple, es como un ágape, una reunión de comida. Entonces, ¿qué sucede? De repente el que no llegaba a la célula se coló en la reunión social. Y ahí, ay, hermano, ¿y usted quién es? No, es que yo vengo con mi tía y como me gusta, siento que el grupo está muy bonito. Ah, pues lo invitamos para el sábado del culto de célula. Está bien, hermano. Vaya, ahí se coló uno, ¿verdad? A veces se cuelan familias enteras cuando es comida, hermano. Entonces, lo importante es que la reunión social tenga un efecto. Y ese efecto es crear un ambiente ameno para que usted pueda poner la palabra de Dios en el corazón de las personas, ¿verdad? Jesús les dio de comer. Jesús les dio de comer, no me dijo, estos ya tienen horas de estar conmigo, ya es mediodía, dice, ¿y dónde vamos a ir a comprar? No, démosle de comer para seguirles predicando, ¿verdad? Quinceavo, preparación de otros. Los líderes que reúnen un equipo duplican su capacidad de multiplicación. Es importante que el líder forme otro líder. Fundamental, no solamente concentrarse en su papel o en su trabajo, no, también tiene que formar otros líderes. Por eso es que este asunto del líder de célula es bien delicado. ¿Ah? 16avo, nivel de cuidado pastoral. La visitación continuada del líder a los miembros de la célula ayuda a consolidar el grupo. No es que solo los convoca el sábado, no, él tiene su tiempo para irlos a ver, ¿verdad? Para ir a visitar, a compartir con ellos. Ese se llama cuidado pastoral y de repente en esas visitas así espontáneas se da cuenta de problemas o de situaciones que están pasando las ovejas de la célula y si él no puede resolver estos problemas, lo notifica a su supervisor y si el supervisor no puede resolver este problema porque es muy complejo, se lo entrega al supervisor de sector y si el de sector no puede, entonces se lo entrega al pastor. Y si no, se va directo al supervisor o del pastor. No, pastor, vi que fulana de tal está a punto de divorciarse, ya cada quien repartió, ya cada quien tiene su maleta por un lado, estos dos se viven peleando y necesitamos que usted intervenga. Ok, ahí interviene el pastor. No puede intervenir más nadie. Bueno, formas en que se multiplican las células. Ya, hermano, hagamos una cosa. Entremos al receso. Entremos al receso, porque en mi reloj son las 10, pues yo creo que este reloj tiene unos 5 minutos retrasados o 10. ¿Será que la batería se va para, bueno, mejor no digo nada, ya se está muriendo? Entonces mejor vamos a entrar a un receso ahorita para que después continuemos con el desarrollo de la clase. Tómese un café ahí si puede, ¿ok? Y que Dios lo ayude. Vamos a avanzar. Formas en que se multiplican las células. Vamos avanzando con su material. Gloria a Dios. La expansión del grupo es el latido del corazón del ministerio celular. Es importante entender el proceso de la multiplicación de la célula. Para tener un parto normal, es decir, en su multiplicación, muchas células nunca experimentan la alegría de dar a luz un nuevo grupo, porque los miembros se sienten demasiado cómodos entre ellos. Se aferran fuertemente a sus relaciones y no quieren soltarlas, aunque esto significa ganar a otras personas nuevas para el reino. Otros, después de experimentar la belleza del mover del Espíritu Santo en el grupo pequeño, temen que la célula nueva tendrá menos calor y dinámica espiritual que la célula madre. No obstante, las células se deben multiplicar para mantener su intimidad.
el tamaño óptimo de un grupo pequeño es entre 8 a 12 personas. Mire, o sea, si una célula alcanza los 30 miembros o 24 o 16, entonces se puede duplicar la célula. Pero el nivel máximo y óptimo es 24 a 30 personas. ¿Por qué? Porque se ha creado una confraternización muy buena como para poderla dividir y este grupo nuevo pueda continuar con su propia dinámica, con el mismo mecanismo con que se formó la célula madre. En el movimiento celular no existe el miedo al crecimiento. Muchas personas se aferran y dicen, no, es que aquí estamos bien, el grupo está bonito, ya nos acentuamos todos, dividirlo sería quitarle importancia o quitarle algunas cosas a la célula. No, la célula debe dividirse, porque el propósito es el fundamental aquí. El propósito de la célula no es para que nos sintamos bien. El propósito de la célula es para alcanzar a otros que están perdidos. Entonces, por eso se necesita dividirla para que continúe su ciclo de expansionismo. Esa es la cualidad. Vamos avanzando. Elementos para la multiplicación de la célula. Es importante entender que la multiplicación de una célula es un proceso que incluye diversos elementos tales como 1, la invitación, 2, congregación, 3, pastoreo, 4, visitación y número 5, capacitación. Solo cuando se activan estos 5 elementos la célula se multiplica. Es importante que exista invitación, es importante que se estén congregando, es importante que haya un pastoreo del cual ya hablamos, es importante que haya una visitación. ¿Visitación de quién? Visitación del líder, visitación de los miembros activos de la célula a las visitas particulares, y que haya capacitación. La célula tiene que ser el enlace de la salvación y de la capacitación. En la célula se convierten las personas y en la célula se capacitan las personas. Por eso es que el trabajo del líder de célula es un trabajo muy grande, de mucha responsabilidad y que envuelve muchas cosas que debe de desarrollar, ¿verdad? Liderar, pastorear, visitar, motivar, buscar de Dios, prepararse también y preparar a otros. Vamos avanzando. Hay 2 formas de cómo las células se multiplican. Número 1, la multiplicación de madre-hija. Esto significa que una célula al multiplicarse genera nuevas células, hijas. Un grupo celular existente vigila la creación de una célula hija, proporcionando las personas el liderazgo y una medida de cuidado personal para ayudar a su apoyo. Un grupo se forma desde dentro de la célula madre y se envía para formar la célula hija. Este es el método tradicional y más usado para la multiplicación de la célula. Por lo general, la célula madre forma un nuevo núcleo que consiste en el líder nuevo, un colaborador y algunos miembros de la célula madre. Bueno, se formó una célula madre de 30 personas. Se llegó el momento para formar una célula hija. De la célula madre se selecciona un líder, un sublíder y unos 5 o 6 elementos más. Entonces, 6 elementos más 2 elementos de liderazgo y subliderazgo son 8 elementos.
Y estos hermanos van a repetir el nuevo ciclo. Vuelven a invitar a otra persona, vuelven a hacer el trabajo, vuelven a aplicar las mismas estrategias y la célula empieza a tomar fuerza. De repente, el líder de la célula hija con el líder de la célula madre dicen, hermano, hagamos una reunión unida. La célula madre nos viene a dar fuerza. Viene la célula madre y le da fuerza a la nueva célula. Entonces puede ser que en cuestión de darle más fuerza a la célula, viene el pastor y dice, bueno, de esta célula madre vamos a enviar 5 elementos más a la nueva célula hija. Y esta nueva célula hija ya tiene 13 elementos. Entonces, con estos 13 elementos hay un rol establecido de trabajo, ya conocen la rutina, ya conocen la dinámica de la célula, ya conoce cada quien su forma de trabajar y qué es lo que tiene que hacer. Entonces, estos 13 deben de convertirse en 26 en 6 meses. En 6 meses deben de ser 26 hermanos, no 13 hermanos y 13 visitas, sino 26 hermanos. Así trabaja la célula. Es un trabajo de compromiso, es un trabajo de entrega, es un trabajo de dedicación, es un trabajo de pasión por las almas, es un trabajo en donde concentramos todo nuestro ser, todos nuestros recursos, todos nuestros elementos a nuestra disposición para que esas personas invitadas sean parte de la iglesia en nuevos nacidos, no en afiliación. Entonces, esta célula en un año ya no serán 26, sino que serán como 40 hermanos. La célula hija. Y la célula hija al año vuelve a dividirse. Mire, y se convierte en célula madre y da otra hija. Y la célula madre que dio a esa célula ya se dividió. ¿Ok? Y así la que fue una, fueron 2 y en términos de un año ya fueron 4. Ese es el trabajo. Todo pasa por el líder de célula. El nuevo líder de célula no solo va a visitar, no solo va a predicar, va a capacitar. En poco tiempo se dará cuenta quién de los hermanos que lo acompañan en el trabajo será el líder y el sublíder de la célula que va a nacer, que estará por nacer. Entonces él se concentra aparte para equipar a estos nuevos candidatos al liderazgo de célula. Ese trabajo, hermanos, por eso es que el trabajo celular nunca muere. ¿Por qué? Porque no solo se concentra en alcanzar las almas, no solo se concentra en discipular a esas personas, sino que se concentra en crear nuevos líderes. Hay una palabra en la Biblia que dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. De nada nos sirve ganarnos 1000 almas y no preparar ningún líder. En vano es toda esa ganancia. ¿Quién los va a pastorear? ¿Quién les va a dar el alimento? ¿Quién ayudará al pastor a dirigir esa gran congregación? Entonces necesita crear un cuerpo de líderes en el movimiento celular para que vayan dando soporte, liderazgo y sustento a las nuevas células que nacerán producto del trabajo de la célula madre. Vamos avanzando. 2. Esta es la segunda forma en que se multiplica una célula. Ya vimos madre, hija, ahora plantación de células. Es cuando se abren nuevas células, o sea, células de cero, sin necesidad de que hayan sido originados de una célula madre. Un miembro de un grupo existente inicia su propia célula desde el principio, reuniendo a sus amigos, familiares y contactos del trabajo. Mire, el plantador continúa teniendo una relación con el grupo madre. Ahí está, el plantador continúa teniendo una relación con el grupo madre, o por lo menos con el líder del grupo, lo que estaba hablando anteriormente.
¿Qué significa esto? Que en un posible momento esos líderes se ponen de acuerdo para que la célula madre vaya a una reunión unificada y le dé calor y fortaleza a la nueva célula que se está plantando. Entonces, de dos maneras se multiplican células. Madre e hija, ya dijimos que es cuando la madre se divide o origina una nueva célula con nuevos liderazgos y con nuevos hermanos. Y plantación de célula, que es cuando de cero un creyente o un líder toma un grupo de familia o qué sé yo, amigos, y empieza a hacer la reunión celular y ahí están haciendo una nueva célula. Bueno, si usted tiene alguna pregunta, por favor, plantéela en el chat o abra su micrófono y la puede presentar, ¿verdad? Bueno, vamos al proceso de multiplicación madre-hija. Vamos a este proceso. El proceso tiene de 7 etapas utilizados por algunas iglesias celulares, se detalla a continuación. Número 1, metas para la multiplicación. El proceso empieza cuando un líder de célula comunica la meta para la multiplicación al supervisor del área, que informa esto al pastor. El pastor se reúne con el supervisor para evaluar el número de grupos que se pueden multiplicar. La aprobación final de cuántas nuevas se abrirán está en manos del pastor. Bueno, el líder de célula reporta al supervisor. Le dice, mire, hermano supervisor, ya la célula tenemos 45 hermanos y esto va en crecimiento. Entonces, yo creo que ya es el momento de que el pastor sea notificado de esto para que haga la multiplicación, porque la multiplicación no la puede hacer el líder. Tenga cuidado, o sea, la multiplicación no la puede hacer el líder. La multiplicación la hace el pastor, porque el pastor establece. El pastor establece como la autoridad máxima de la iglesia, el pastor establece, porque la autoridad de un líder puede ser rebatida, pero no puede ser rebatida la autoridad del pastor. Entonces, cuando el supervisor le da el informe, le da un informe escrito o verbal, le dice, mire, pastor, hay de las células que yo superviso en mi zona, hay pues 3 células que ya superan las 40 personas. Hay una que tiene 37 y otras 2 tienen más de 40. Ya es el momento, me están reportando los líderes, que es el tiempo de dividir las células para que hagamos más expansión. Entonces el pastor se reúne con el supervisor, evalúan todo lo que se tiene que evaluar. ¿Para dónde vamos a colocar esa otra nueva célula? No la vamos a poner a la par de la célula madre, hermano. No la vamos a cambiar de casa. Tenemos que ubicar a esos hermanos en un sector o en un lugar donde no haya célula. Y ahí colocamos esa célula y empiezan esos hermanos a ejercer el trabajo de evangelismo. Y así se van ubicando sectorialmente y estratégicamente las células hijas, y estas células hijas comienzan a hacer o a desarrollar su ciclo de alcanzar las almas para Cristo. 2. Casa del organizador y el nuevo equipo de dirección. El líder de célula y el equipo buscan una casa en la misma área que resultará ser un ambiente aceptable para una célula nueva. El supervisor se reúne con su equipo de líderes mensualmente y uno de los objetivos es descubrir, estimular y preparar al equipo celular para dar a luz un grupo nuevo. Bueno, todo tiene su momento y su tiempo. Como ya decía, no solo van a cambiar de casa. Por decirlo así, este grupo se queda acá y la casa de una cuadra es la nueva célula. No, no es así. Se busca un nuevo anfitrión, porque la célula debe de estar en un hogar digno. Debe de estar en un lugar digno. Que el anfitrión de la célula sea una persona digna. ¿Ok? Entonces esto va a ayudar mucho para que se desarrolle la célula. En su momento vamos a ver quién es el anfitrión.
Entonces, una vez que el supervisor se reúne con su equipo y con los líderes de célula, ayudarán ellos a decir, mire, hermano, en tal casa, de tal colonia, hay una persona que quiere la célula, quiere recibir la célula en su casa y esto y lo otro, y es una persona de buen testimonio y necesitamos llevar la célula allí. Bueno, entonces va el supervisor con el líder, se reúne con el anfitrión, observa el panorama, el supervisor mira si hay bastantes casas alrededor, o sea, hace un mapeo del lugar y establece la célula allí, convoca a los hermanos que darán origen a la nueva célula y los reúne en ese lugar, hacen el culto y ahí se apertura la nueva célula. Muy importante la casa en donde se va a llevar a cabo la célula. Como ya dije, debe de ser una casa digna, porque se va a predicar, se va a enseñar la palabra y se creará un ambiente ameno de confraternización en donde existe el amor de Dios y no nuestros intereses personales. Seguimos avanzando. Número 3, seleccionando el equipo de líderes. Porque un grupo nuevo no puede empezar sin un equipo de dirección, líder y asistente y tesorero. Todas las células se esfuerzan por formar este núcleo de liderazgo nuevo que abrirá un grupo nuevo de crecimiento. Entonces, estos tres, el líder, el asistente y el tesorero, es el nuevo grupo de líderes que estarán al frente de la nueva célula. ¿Ok? Entonces, si seleccionamos bien al líder y al asistente, entonces estaremos plantando correctamente la nueva célula. Recuerde que una célula es una gran responsabilidad. Recuerde que dirigir una célula se necesita estar bien alimentado espiritualmente, bien alimentado teológicamente, bien alimentado doctrinalmente, en todos los aspectos, para poder dar pastoreo a las personas. Póngase a pensar que si a su célula llega un invitado testigo de Jehová, póngase a pensar que a su célula llegue un ateo o llegue un luz del mundo. O sea, el líder tiene que estar preparado teológicamente. El líder tiene que estar equipado y entrenado. Entonces esto va a ayudar a que la célula se sustente, que la célula no se desintegre, porque al caer el líder cae la célula. Si el líder no es debidamente preparado, la célula no tendrá un buen desarrollo. Si el líder es una persona cohibida, que le da miedo hablar en público, que se acompleja, no puede ser un líder de célula. Por eso es que hay que seleccionar bien el equipo tripartito de líderes que darán representatividad a la célula. El tesorero es el que recolecta las ofrenditas de la célula para invertirlas en los refrigerios, ¿ok? Algunos lo hacen para refrigerio, otros lo guardan en caso de que algún hermano o integrante de la célula tenga alguna necesidad y esos fonditos ayuden a paliar un poco la necesidad del miembro de la célula. Entonces es importante un tesorero. Número 4, las entrevistas. En el tercer mes de preparación de la multiplicación, el pastor entrevista a los líderes nuevos acerca de su vida devocional, su estado civil, el tiempo disponible para la iglesia y las actitudes personales. Esta entrevista es para asegurar que el líder pueda permanecer fuerte bajo presión. Mire lo que estábamos hablando. Y que el grupo celular tenga una buena oportunidad de sobrevivir. O sea, esto es lo que estábamos hablando. El pastor hace una entrevista, indaga en su vida privada y personal del nuevo líder. Si reúne los requisitos, ¿cómo está su vida devocional? ¿Cuánto tiempo ora? ¿Se congrega regularmente? ¿Cuánto tiempo lee la Biblia? ¿Cómo está su estado civil?
si es casado o es soltero. Es preferible que un líder de célula sea casado. ¿Por qué? Pues por muchas cosas. El hombre en matrimonio o el matrimonio aporta mucha madurez porque a veces en las células se necesita hacer consejería. El pastor de célula tiene que aconsejar, a veces tiene que tener, ¿cómo le digo?, el tiempo correcto y necesario para atender a las personas que llegan a pedirle un consejo. Entonces, y así no cargar al pastor de la iglesia. Porque por cada consejo vamos a llevar a la oveja donde el pastor, pudiendo el pastor de célula resolver ese asunto y darle un consejo al hermano. Entonces, por eso se necesita una persona que tenga un grado no muy joven ni tampoco muy anciano, sino un grado de madurez correcto. El tiempo disponible para la iglesia. ¿Cuánto tiempo está disponible? Porque el trabajo celular implica tiempo. Y es allí donde el liderazgo o se cae o se levanta. Si el líder de célula está a full, entonces podrá atender todas las necesidades de la célula. Imagínese que tenga que visitar a un integrante de la célula que se enfermó y recayó o está delicado de salud en el hospital, pero él no puede ir a visitarlo porque está en el trabajo. O sea, hay muchas cosas que se ponen en juego a la hora de escoger a un líder de célula. Bueno, cada quien hace su propia agenda y cada quien se programa. Lo importante es que haya tiempo para Dios. Ya puede ser que trabaje, pero si se programa para Dios, podrá tener y sacar tiempo para su obra. Ok, es importante que el pastor tome en cuenta todo esto. Es fundamental el tiempo disponible para la iglesia. El líder de célula debe prepararse un lunes antes. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. El sábado es la enseñanza de la célula. No puede llegar el sábado en la mañana a agarrar la guía de la célula. No puede. Necesita toda la semana para digerir, para entender la enseñanza que dará el sábado en la célula. Ese buen pasto ayudará a cambiar vidas. Pero si llega improvisado porque el trabajo no le dio el tiempo, o porque no tuvo tiempo, porque se afanó demasiado, entonces no pudo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No llega suficientemente preparado a impartir la enseñanza de la célula. Porque no hay cosa más linda que impartir una enseñanza donde todos participen en ella. Cuando todos participan en una enseñanza, la están experimentando, la están viviendo y la están disfrutando. Dios está impactando las vidas a través de esa enseñanza. Bueno, esta entrevista es para asegurar que el líder pueda permanecer fuerte bajo presión. Bueno, ya se sabe que el liderazgo celular es de presión y se necesita tener esas actitudes personales como la paciencia, como la perseverancia para poder avanzar en el liderazgo celular. Número 5, entrenamiento y presentación. Durante el cuarto mes, los equipos nuevos de líderes asisten a una sesión de entrenamiento. Ahí está. Un entrenamiento especial que cubre temas tales como cómo presentar la lección, cómo evangelizar, cómo desarrollar la adoración y cómo enfrentar los problemas del grupo. Antes de la multiplicación, los equipos de líderes nuevos se presentan a la iglesia y la iglesia ora y ayuna para el éxito de ellos. Entonces, es un trabajo solemnizado, esto es algo muy bonito. Un líder debe de ser entrenado. Un líder debe de ser preparado. Por ejemplo, ¿cómo presentar la lección? Hay que darle charlas a los líderes de célula, cómo presentar la enseñanza. No va a llegar de romplón a hablar así pesado o fuerte o tajantemente o arrogantemente, porque hay personas invitadas de diversos pensamientos.
que necesitan ser tratados como merecen, pero la palabra debe de ser presentada con educación. Usted no puede llegar de romplón, bueno, estamos en la célula y aquí vamos al que le caiga el guante. No, o sea, tiene que presentar correctamente la palabra porque su objetivo es que el Señor los convenza. Cuando ya son miembros, que ya aguantan, ya tienen, como dicen, ya tienen concha, pues aguantan con todo. Pero el visitante es como que usted llegue a un restaurante, hermano. Usted volvería a un restaurante que le tiren la comida, le tiren el plato en la mesa, ¿ah? O le tiren los tenedores, le tiren las cucharas. No, si lo tratan bien, si lo tratan con educación, con cordialidad, con amabilidad, con una muy buena atención, usted vuelve a ese lugar, hermano. Y especialmente si la comida es buena. Porque puede ser que lo traten bien, hermano, pero si la comida es fea, toda desabrida, pasada de sal o sin sal, porque hay gente que no puede comer si no está el pucho de sal ahí, hermano. Entonces, aún así, el líder debe presentar con educación, con inteligencia, con amabilidad la palabra. No estamos hablando de acomodar la verdad, estamos hablando de cómo presenta usted el mensaje de Dios. Entonces, el que está ahí está captando todo lo que usted dice y hace. Y si usted hace una buena presentación de su enseñanza, dice el visitante, no, me gustó la forma en que enseñó la hermana, me gustó cómo lo hizo, con aquella amabilidad, con aquella sencillez de palabras, no dijo malas palabras, porque hay predicadores que dicen malas palabras cuando están predicando, o sea, no mencionó a propios ni a extraños, habló estrictamente la palabra. Me gustó ese mensaje, muy buen mensaje. Y bueno, la siguiente visita va de nuevo. Y en eso la enseñanza habló de la familia. Y le gustó a la visita esa enseñanza de la familia. Y luego va a otra reunión de célula. Y luego se habló del amor de Dios. Y el domingo en la iglesia se habla del amor de Dios. Ahí se convirtió. Ahí se terminó convirtiendo. Ahí pasó a recibir a Cristo. Ahora, necesitamos nosotros cambiar algunos modales cuando presentamos la exposición de la palabra. En las células nosotros no podemos golpear la visita. Bueno, ni a la oveja se puede golpear porque las ovejas no son hechas para golpear. Los burros son hechos para golpearlos, hermano. Porque el burro no siente. El burro usted le puede quebrar un palo en la espalda, en el lomo, hermano, y no siente. La oveja no es para golpearla, la oveja es para pastoreo. Y el único que la golpea, que le da un toquecito, se llama Cristo, pero él sabe dónde le va a pegar, hermano. El hombre no sabe dónde va a pegar. El hombre o le quita la cabeza o la tira para el mundo. Entonces mejor no use el cayado para golpear. El que use el cayado sabe dónde va a pegar, se llama Dios. Entonces, el líder es preparado cómo presentar la lección de forma cordial, incluso el instructor. Yo hago esto, hermano. Yo cuando impartí células aquí, yo hice 3 ejercicios de mímica, cómo presentar la lección. Yo les enseñé a los líderes cómo presentar, cómo tiene que hablar, sus ademanes enlazados con la enseñanza, ¿verdad? No rígidos como soldados, ni aguados como un saco, hermano, sino que tengan esa sincronización con sus palabras. Entonces, el líder aprende cómo presentar la lección y desde allí se va ganando las personas. ¿Cómo evangelizar? Hasta eso tenemos que aprender. ¿Cómo evangelizar? ¿Cómo presentar el mensaje de salvación? Usted no va a llegar donde un amigo suyo que esté pasando problemas de alcoholismo diciéndole te tiene destruido el guaro, ¿va, compa? No le puede decir eso. Usted llega con amor, hace una plática con la persona y después le empieza a hablar de Dios. No es que va a llegar de repente, te miro que te tiene reventadas a botellas. No, hermano, ¿cómo puede llegar así? No, ni ninguna otra cosa. El creyente no está puesto para exhibir el pecado de nadie. Nosotros hemos cometido crasos errores en evangelización.
Llegamos a exhibir el pecado de la persona, por eso está en esa condición. Bueno está que estés así porque te lo dije. No, hombre, usted no es Dios. Usted hable de Cristo. Hable de Cristo. Usted no puede poner el dedo en la llaga de nadie porque su llaga es más grande todavía. Entonces hay que saber cómo evangelizar. La amiga le dice a la amiga, mira amiga, yo te miro que estás pasando problemas en tu hogar. Hay alguien que puede darte un nuevo rumbo en tu vida y se llama Jesús de Nazaret. Él cambió mi vida, Él me transformó, Él me dio un nuevo sentido, Él cambió mi visión. Ahora yo puedo superar los problemas con la ayuda de Dios y allí va evangelizando. Pero si nosotros llegamos con el machete primero y después queremos poner queremos poner la cura, hermanos, no es así, así no se evangeliza. Todas estas cosas he entrenado el líder, hermano. Y ahí pasa la raspa, hermano. Ahí en ese entrenamiento pasa la raspa, porque hay muchos predicadores que se exaltan en vez de ser humildes. ¿Cómo enfrentar los problemas del grupo? Ese es otro problema. O sea, este hombre, este líder o esta mujer tiene que recibir mucho de consejería cristiana. Porque a veces se le revuelve, no se le revolvieron los discípulos a Cristo, pues. Aquel se quería sentar a la derecha, el otro se quería sentar a la izquierda y los otros estaban furiosos. Los otros 10 estaban furias porque ellos también querían ese puesto y si el Señor no los pone quietos, hermanos, se le arma ahí la batalla de Troya. ¿Va? Entonces el líder de célula tiene que pasar un entrenamiento muy bueno para afrontar toda vicisitud que exista en la célula. Y aquellas cosas que no podrá resolver, tendrá que pasarlas al supervisor. Y si el supervisor tampoco puede, pues tendrá que pasarla a su pastor. Vamos avanzando. Número 6. Reevangelización en el grupo celular. En el quinto y último mes hay un intenso esfuerzo para evangelizar en el área en la que se abrirá el grupo nuevo de crecimiento o la nueva célula. El equipo de líderes nuevo, los miembros de la célula madre e incluso el supervisor evangelizan el sector junto. ¿Qué es un sector? Es cuando hay más de cinco zonas. Una zona pueden ser 5 o 6 células. Y un sector pueden ser de 5 a 6 zonas, ¿verdad? Entonces, en ese sector hay un proceso de evangelización. Finalmente el día viene para que los grupos comiencen. Se hace un trabajo bien hecho. Ya se escogió el lugar donde va a estar la nueva célula. Entonces viene el supervisor, los líderes de célula y los integrantes de la célula y empiezan a hacer una evangelización. Y en esa evangelización invitan personas, riegan invitaciones por escrito, con un texto bíblico incluido. Le invitamos cordialmente a nuestra célula, a nuestra reunión de célula que será en la casa de fulano de tal, a tal hora, el día tal. ¿Ok? Estaremos esperándolo cordialmente y ahí empieza la nueva célula. Se hace un trabajo muy bien hecho para que el fundamento sea puesto correctamente. Vamos con el asesoramiento. Como se explicó previamente, los equipos celulares nuevos se reúnen con sus supervisores y el pastor para la oración, estímulo y asesoramiento. Este es un tiempo esencial para que los líderes reciban la visión y ayuda. Es un momento en donde es necesario reunirse el pastor con los líderes, con los supervisores de zona y de sector, ¿verdad? Coordinadores y todo ello para refrescar la visión, para evacuar dudas, para recibir nuevas directrices, para conocer las metas, para conocer los propósitos a alcanzar. Y eso allí son fortalecidos los líderes de célula, etcétera, etcétera. Vamos. Bueno, creo que ahí termina su PDF, ¿verdad? Confirme, por favor.
ahí termina su PDF de razón de ser de las células. Escríbame ahí en el chat, por favor. Bien. ¿Alguna pregunta que usted tenga en cuanto a este tema? Recuerde que esto usted lo va a resumir, ¿verdad? Para que usted pueda irlo dando ya en la célula. Bueno, vamos a ver la pregunta. Tengo una consulta en cuanto al proyecto. Tenemos que impartir todo el material que nosotros estamos recibiendo. De eso estoy hablando. Usted va a resumir todo lo que yo voy dando. Va a sacar lo más importante. Recuerde, en esa reunión debe durar 1 hora. En esa hora usted pues ora, pues cantan y de allí van a la enseñanza. ¿Ok? Usted va a sintetizar todo lo que yo le voy impartiendo aquí. Por ejemplo, razón de ser de células, formas en que se multiplica la célula y el proceso de una multiplicación de célula. Entonces, todo eso lo resume usted para que lo pueda impartir en unos 25 o 30 minutos. Mínimo 25, máximo 30. Toma fotos, toma capturas, ¿verdad? Y lo va editando en una página, en un documento en Word, el nombre de las personas que se reunieron, el día, el lugar y todo eso para que vaya y me adjunta las fotos, unas 2 fotitos, ¿verdad? Ahí donde está usted impartiendo la enseñanza o está en el culto, una donde está en culto y otra donde está impartiendo la enseñanza. Y ahí lo va adjuntando, recuerde que son 8 visitas, son 8 semanas, una visita por semana. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, la tarea puede ser un cuestionario. Yo le recomiendo que haga un cuestionario. Es más fácil hacer un cuestionario y me lo manda, ¿verdad? Me lo manda al WhatsApp. Bueno, recuerde, vamos a ver. ¿Alguien va a preguntar? Bien, la hermana Sandra pide. Bueno, cuando está en culto es, por ejemplo, cuando están en la adoración, pues. Cuando están en la adoración, cuando están en el desarrollo del culto, ahí usted le toman una captura, una foto, y de ahí cuando usted está con el material, ¿verdad? Impartiendo la enseñanza, le toman otra foto y suficiente, ¿verdad? No me van a mandar unas 10 fotos por cada reunión porque no va a aguantar la página con tantas fotos. Entonces estamos listos. El sábado no hay visita de la clase de hermenéutica. Vaya, perfecto, perfecto, perfecto. Recuerde que hay 2 ejercicios de hermenéutica. Vaya trabajando con ellos. No deje dormir eso porque se puede desorientar. Atiéndalo rápido para que pueda usted conectarse rápido con esa dinámica. Bueno, vamos a hacer una oración entonces, hermanos. Vamos a orar para despedirnos y así pues nos miramos hasta la siguiente semana. Padre, en esta mañana te damos las gracias por todas las cosas que nos has permitido hacer. Gracias, Dios, por tu amor, por tu gran misericordia, porque tú eres bueno. Gracias por la atención de mis alumnos en esta mañana. Gracias por sus vidas. Ruego que los bendigas, ruego que les des sabiduría y entendimiento y sobre todas las cosas, ruego que tú estés con ellos siempre, Señor. Suple y provee todas sus necesidades para honra y gloria de tu nombre. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Cuídense mucho y estamos en contacto.